Hola, buenas noches hermanos, espero se encuentren muy bien. Dios les bendiga, me da gusto estar compartiendo la palabra del Señor esta noche. Espero todos se encuentren muy bien. ¿Y qué les parece si me acompañan esta noche a orar para que sea el Señor hablándonos y ministrándonos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy me presento delante de ti, Señor, agradecida primeramente por este privilegio que me das, que es el compartir tu palabra. Pero ahora pongo delante de ti mi vida, Señor, mis labios, todo lo que soy, y hoy te pido que me hagas instrumento útil para compartir tu evangelio, pues tu evangelio es poder de Dios, y no hay ningún ser humano que pueda compartir tu evangelio de una manera correcta. Y hoy te pido, Señor, que tú vengas, Espíritu Santo, que tú seas llenándome y que seas hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, que seas hablando a la vida de cada uno de los que va a oír este mensaje, que tú seas edificándolos, que tú seas, Señor, que esta palabra se quede tatuada en sus corazones y que dé fruto en su vida diaria, en su vida espiritual, Señor, y que no solamente se quede como una sola enseñanza. En el nombre del Señor Jesús, amén. Como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama ¿Qué tanto me conocen? Dice el Señor. Si me acompañan a Juan 14, 7 al 9, Juan 14, 7 al 9 dice: Si ustedes me conocen, a mí también conocen a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Nosotros podemos hacer muchas enseñanzas sobre todo este capítulo 14, pero vamos a analizar bien este capítulo. Cuando inicia, en el capítulo 14:1, que no lo voy a leer, solamente es un resumen, el Señor les dice que se tranquilicen, que no se angustien, que confíen en Dios y que confíen también en Él. Y esa promesa también nos las deja hoy a nosotros. ¿Te sientes angustiado hoy? Confía en Dios y confía en Jesús y todo va a salir bien. Pero ahora surge una pregunta: ¿por qué estaban angustiados? Si recordamos en el capítulo 13, el Señor está dando uno de sus últimos discursos y no lo termina hablando de una manera muy animada a sus discípulos. No les termina diciendo que todo les iba a salir bien, que iban a parar de sufrir, sino que le dijo que lo iban a traicionar, que lo iban a negar. Entonces todos estaban como que sacados de onda de qué es lo que iba a pasar, y esto les causaba cierta incertidumbre dentro de ellos, porque el Señor les hablaba de traición y de muerte. ¿Y cómo nos sentiríamos nosotros si alguien nos dijera que algún hermano, un familiar va a morir, o alguna persona cercana a nosotros que sabemos que amamos mucho va a morir? Pues ciertamente a algunos les traería gozo si esa persona está en el Señor, pero si esa persona no está en el Señor, pues causa cierta tristeza y como seres humanos pues nos duele. Por otro lado, sus discípulos estaban también inquietos. ¿Por qué? Porque todos estaban haciendo las cosas mal y dentro de ellos sabían que las cosas que estaban haciendo no estaban bien, entonces se sentían inquietos, porque si no se deberían de sentir tranquilos que ellos no eran los que lo iban a traicionar, ellos no eran los que lo iban a negar, y todos le preguntan: Señor, ¿seré yo el que te va a traicionar? ¿Seré yo el que te va a negar? Por otro lado, también estaban angustiados porque el Señor les estaba diciendo que Él ya tendría que irse y que les iba a preparar moradas ahí en la casa de su Padre y que Él iba a regresar por ellos. Y de esto de igual manera nos lo deja el Señor a nosotros. Él ya nos preparó moradas allá con su Padre. Él no ha cambiado, su amor es inmutable, su amor sigue desde antes de la fundación del mundo, su amor por nosotros no ha cambiado. Ellos sabían que si el Señor se iba, ellos se iban a sentir huérfanos. ¿Por qué? Porque sentían esa protección de parte del Señor Jesús cuando estaba con ellos, pues era su maestro, era su pastor, entonces se iban a sentir mal y huérfanos al momento de que Él se fuera. Pero este ya es otro tema, porque yo creo que aquí todos nosotros ya hemos sentido la paternidad de parte de Dios. Por otro lado, ellos deberían de haberse sentido gozosos y de saber a dónde iba el Señor Jesús, y más aún de eso, ellos ya sabían cómo llegar porque ya conocían ese camino.
El problema es que tanto tiempo que estuvieron con el Señor Jesús y aún no lo conocían y tampoco conocían al Padre. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy: ¿qué tanto me conocen y qué tanto conocen al Padre? Y más adelante iré desarrollando en qué consiste eso, ya que ellos tenían una idea de quién era Jesús, pero tristemente no lo conocían a profundidad. Ellos deberían de estar gozosos porque tenían una gran esperanza, y de igual manera nosotros tenemos esa esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? Nuestra mayor esperanza es tener a Cristo, porque si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y la otra esperanza es que también iremos con el Padre, y eso es de gran esperanza para todo hijo de Dios, que después de que esta carne se acabe, nuestros ojos han de ver a Dios, y esta es una consolación que Cristo trae, ya que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y ellos ya estaban experimentando de ese camino, pues Cristo estaba con ellos. Él es el acceso directo al Padre, que los lleva a entrar a la presencia de Dios y a nosotros también. Pero no les bastaba con tener a Jesús allí a un lado, a Jesús caminando con ellos. Por eso le dicen: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y cuántas cosas el Señor no ha hecho en nuestra vida y en nuestro entorno, y parece que no nos conformamos con eso, sino que queremos más. Parece como que si eso que el Señor hizo, su sacrificio en la cruz, no nos bastara. Y Jesús es más que suficiente. Él nos basta para todas las cosas. No necesitamos más que Él. No tenemos que esperar también hasta la muerte para poder llegar a la presencia de Dios o para poder contemplar a Dios, ya que si nosotros profundizamos en conocer a Dios, que dije, si nosotros profundizamos en conocer a Dios, no estoy diciendo que apenas lo conozcas, sino estoy diciendo que necesitamos profundizar en conocer del Señor, nosotros podemos contemplar a Dios. Si me acompañan a Daniel 11:32, Daniel 11:32 nos dice: el rey tratará de ganarse con halagos a todos los que renieguen del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios, aquí está lo importante, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿Qué nos está diciendo este verso? Que si nosotros necesitamos forzosamente profundizar en el conocimiento del único Dios verdadero para poder estar fuertes y firmes para todo lo que se ha de venir y todo lo que se va a manifestar, y nosotros podamos resistirlo. Necesitamos conocer a Dios al 100%, no solamente un 50 o un 80%, sino que necesitamos conocerlo más. En este verso también se refiere cuando esté el anticristo que va a querer seducir a las personas, y me pongo a pensar que las cosas que él va a hacer tienen que ser tan impactantes para que la gente se confunda. Porque yo siento que como iglesia, si ahorita nos presentaran un falso Cristo, pues no nos dejaríamos confundir. Bueno, en mi caso yo siento que no me dejaría confundir por las cosas que dicen. Y me pongo a pensar que si en ese tiempo la iglesia ya no va a estar, pues con más razón las personas que se quedaron, si fue algún creyente que no se preparó para el momento del rapto y se quedó y ya vio que fue el momento del rapto, pues cuanto y no más se supone que debería de creer, pero ni aún así. Entonces las cosas que el anticristo va a hacer tienen que ser impactantes para que esas personas que se quedaron aún se pierdan más. Es como, por ejemplo, a lo mejor tal vez ahorita ya hay vacunas para ciertas enfermedades, y tal vez el anticristo en esos tiempos la medicina no va a poder encontrar la cura para eso. Entonces, como él es el anticristo y se va a hacer pasar como Cristo, pues va a atraer a la gente y la va a sanar para que la gente diga, no, pues sí, Él es el Cristo. Entonces tiene que hacer muchas cosas impactantes para que la gente se deje engañar por Él. Y que dice que ellos van a perecer y no van a resistir por falta de conocimiento, ya que dice la palabra que por falta de conocimiento perece el pueblo. Pero por falta de conocimiento ¿de qué? De quién es Dios, no solo de la palabra, sino también de su persona, de ese conocimiento también. El Señor quiere revelarnos su gloria en este tiempo, pero malamente le damos poco valor a eso, al conocimiento de Dios, y también necesitamos un conocimiento intelectual. ¿Y qué es el conocimiento intelectual? Aquí me refiero a la revelación de la palabra, porque al leer y escudriñar la palabra, pues adquirimos cierto conocimiento que nos va haciendo sabios.
Entonces necesitamos eso, pero también necesitamos experimentarlo en nuestra intimidad, una revelación espiritual. Ahora surge una pregunta. Desde que inició el año, ¿cuánto hemos crecido en el conocimiento de Dios? ¿Cuánto has crecido en el conocimiento de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué Dios nos ha enseñado nuevo que nosotros ya no sepamos antes? Ya todos sabemos que Dios es amor, ya todos sabemos que Dios es misericordioso, ya todos sabemos que Dios es sanador, que Dios es el que nos liberta, que Él es nuestro proveedor, nuestro defensor, pero ¿qué más hemos adquirido durante todos estos años? ¿Qué conocimiento más, qué revelación hemos tenido aparte de estas cosas? No solamente podemos tenernos y quedarnos con esto, sino que tenemos que profundizar más. Si sabes que no has aprendido más de lo básico, es tiempo de determinar en conocer más a profundidad al Señor y contemplarlo más. Ya que Él nos dice, ¿ya cuánto tiempo he estado con ustedes? En el verso que les acababa de leer, y aún no me conocen. Yo no sé cuántos años tú y cuántos años lleve yo en Cristo. Lo importante es cuánto hemos puesto por obra lo que hemos adquirido en todos esos años. Ya que porque no quiere decir que porque llevamos muchos años en Cristo, ya le conocemos. Muchas personas llevan muchos años y aún así no le conocen. ¿Qué quiere decir con esto? Yo con ustedes llevo cierto tiempo conviviendo con ustedes, pero no quiere decir que ustedes me conocen al 100%. Tienen una idea de quién soy yo, pero no viven conmigo las 24 horas, entonces no me conocen al 100% ni yo a ustedes. Si yo no les digo quién soy a través de mis sentimientos, a través de mis emociones, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, nunca van a poder conocerme realmente. Revelarnos a otra persona es fundamental, es necesario para que ésta nos conozca. Y Dios se revela de muchas formas, una de ellas en la palabra inspirada y en la palabra encarnada. Y la palabra encarnada, ¿quién es? Es Jesús. Entonces necesitamos ambas cosas para conocer más a profundidad a Dios. Cuando hace años que recibí a Cristo, recuerdo una frase que decía que el cristianismo no es una religión, sino es una relación. Y me puse a analizar esto y recuerdo que el pastor decía que la iglesia está dormida, y no solamente me refiero a esta iglesia, sino en general a todo el cuerpo de Cristo. Y recordaba esta frase y me ponía a pensar, ¿por qué la iglesia se duerme? Porque su relación con Dios se hizo costumbre. No estoy diciendo que no haya una relación, o tal vez algunos sí ya dejaron de tener esa relación con Dios, sino que a veces su relación se hizo costumbre, y es por eso que la iglesia se duerme. Parece que le dimos un enfoque totalmente diferente a esta frase que les mencioné. También hace tiempo que recién recibí al Señor Jesús, yo creía que entre yo y mejor iba a estar si maduraba más en el Señor, si tenía un cierto nivel espiritual, ya estaba mejor. Y esto es falso, y esto va dañando nuestra relación con el Señor y hace que nos frustremos. ¿Por qué? Porque nosotros, yo creo que todos, tanto yo como ustedes, quieren crecer en el Señor. Entonces, al momento de que nos estamos poniendo cosas para crecer más en el Señor, pues no es por obras, por eso a veces nosotros no crecemos en el Señor y así menos vamos a poder conocerlos. Y ahora aquí surge una pregunta. ¿Para qué tú y para qué yo queremos crecer en el Señor y para qué queremos tener un nivel alto espiritual en el Señor? Nosotros no debemos de querer crecer en el Señor para ser vistos y que digan qué utilizado es ese hermano o qué utilizada es esa hermana. Esto queda en segundo término. Si me acompañan a Gálatas 1:10, Gálatas 1:10 dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si buscas quedar bien con algún hermano, con el pastor, para que vean que tú sí te metes con el Señor, eso no es ser siervo de Cristo, porque el siervo de Cristo siempre va a buscar agradar principalmente al Señor y no a los hombres. Si quieres crecer en el Señor, que solo sea para Él, no para que a ti te vean. Si vamos a crecer en el Señor, que sea para traer esas almas a Cristo y para edificar a la iglesia, solamente para eso. ¿Y sabes qué es lo que significa madurar en el Señor? Aquel que ha aprendido a dominar su carne, sus pasiones, sus deseos, su lengua, sus pensamientos,
¿A qué voy con esto? Que cuando viene Satanás y quiera utilizar todas estas cosas que te mencioné, pues ya no van a surgir ningún efecto. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido a dominar tales cosas. Pero si nosotros no dominamos nuestra lengua, nuestro carácter, nuestras pasiones, etcétera, entonces aún no hemos madurado en el Señor y aún a todos nos falta mucho por madurar. No porque tengamos dones y talentos y seamos muy utilizados en el Señor quiere decir que somos personas maduras en el Señor. Conocer a Dios debe de ser nuestra meta diaria. Yo sé que tú y yo tenemos metas, pero nuestras metas deben de estar en segundo término y nuestra meta principal debe de ser conocer al Señor a profundidad. Decirle, Señor, quiero conocerte más, quiero estar contigo más tiempo. Si no le damos importancia a estas cosas, hemos desperdiciado nuestros años en Cristo, nuestra vida en Cristo, porque pueden pasar 1000 años que estés en Cristo, pero si nosotros no tenemos una relación que día a día sea profundizada, pues entonces de nada va a servir que el tiempo siga corriendo si nosotros no tenemos esa revelación en cuanto al conocimiento de Dios. Ya que el Señor sí nos conoce al 100%, el Señor conoce las intenciones de tu corazón, conoce tus pensamientos al igual que los míos, pero nosotros no conocemos 100% a Dios. Malamente tenemos un conocimiento de quién es Él, pero aún nos faltan muchas cosas por conocer, y aun cuando este cuerpo se acabe, aún así no habremos ni entendido ni terminarlo de conocer al Señor. Y una relación se trata de dos personas que se conocen entre ambas. Si nosotros tenemos esta relación con Dios, también tenemos que conocerlo a Él. No se trata de que Él me conozca, como te lo mencioné, el Señor nos conoce a la perfección, sino que también se trata de que nosotros lo conozcamos a Él. No solamente porque Él ya dio todo por mí, que fue a Jesús, que gracias a Él tenemos salvación, somos libres, etcétera. Yo ya no tengo que hacer nada por Él. No, al contrario, nosotros debemos de generar más interés en las cosas del Señor, debemos de corresponder esa gracia. Es como, por ejemplo, aquellos que dirigen iglesias, los pastores, los líderes, ellos diariamente necesitan profundizar su relación con el Señor. Ellos diario deben meterse con el Señor para que ellos puedan dar y impartir algo a la iglesia, no solamente de un conocimiento que el Señor les reveló anteriormente, ya de eso se están basando, sino que ellos diario deben de estar profundizando. Entonces también nosotros, así que desde el maestro hasta el discípulo, necesitamos profundizar en conocer a Dios y mantener esta relación con el Señor. Así como el Señor Jesús, Él ya era maestro, Él ya era pastor, y aún así Él dependía totalmente de su Padre. Él no dependía de sí mismo, sino que Él siempre iba y buscaba esa intimidad con su Padre para poder hacer las cosas. Él ya lo tenía todo, pero más sin en cambio quiso mostrarnos ese ejemplo. El propósito de nuestra relación con Dios no es el de hacer esto o dejar de hacer esto por Dios, sino el de conocer primeramente y verdaderamente a Dios. Por eso el Señor Jesús nos anima a tener esa relación tan sólida como Él la tenía con su Padre. Antes de que haya un cambio en nosotros, para glorificar a Dios, nosotros necesitamos conocer al Señor para después nosotros cometer una acción guiada bajo su Espíritu Santo. No primero hago algo y ya después conozco al Señor. Si me acompañan a Efesios 1:17, Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Hace rato estábamos hablando sobre el libro de Daniel, hablábamos del conocimiento de ¿qué? De Dios. Y aquí nos lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo. Él rara vez oraba por las cosas que son importantes para nosotros. ¿Y cuáles son estas cosas importantes para nosotros? Los problemas familiares, el dinero, la salud, etcétera. Él rara vez hacía énfasis en estas cosas. Sí hacía énfasis, sí los mencionaba, pero su principal enfoque en todas las cartas que escribió fue de que cada persona que aceptó a Cristo se asemejara más a Cristo, que anduviera conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso es en lo que más se basó en sus cartas, que nos anima a nosotros a mantener esa relación con el Señor para después nosotros ser transformados. Es por eso que nos dice el Señor que les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Si nosotros no tenemos una revelación de parte del Señor en nuestro espíritu,
nosotros no vamos a poder conocer al Señor más a profundidad. Ahora vamos a entender qué cosas no significan conocer a Dios. 1. La experiencia sensacionalista no es conocer a Dios. Las emociones humanas son muy problemáticas. ¿Y qué hacen estas? Que nos hacen creer cosas que no son verdad. Por ejemplo, hay personas que creen que es el mover del Espíritu Santo cuando en realidad no es el mover del Espíritu Santo y son sus emociones. Hay gente que se cae, o hay incluso, he visto pastores que entre ellos creen que es el mover del Espíritu Santo, o tal vez sí es el mover del Espíritu Santo, pero ¿qué hacen? Tocan a las demás personas y como que las avientan. Entonces, si realmente fuera el mover del Espíritu Santo, no tenemos que empujar a la gente ni nada de eso, porque el Espíritu Santo se mueve de formas extraordinarias y no necesita de nuestra ayuda para moverse. También otra cosa es el evangelio de la prosperidad, el tener sueños y visiones. Cuando nosotros tengamos estas cosas de sueños y visiones, debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento antes de asegurar y decir, yo tuve este sueño o esta visión. Entonces debemos de ser muy cuidadosas de parte de Dios para afirmar algo. Y esto no está mal, porque el Espíritu Santo se mueve de muchas maneras y es algo maravilloso, pero lo malo es que hay gente que solo quiere estas cosas, que quiere los dones, que quiere los talentos, que quiere sentir la presencia de Dios. Y sentir la presencia de Dios es algo maravilloso. Yo creo que a todos nos gusta la presencia de Dios y es algo fundamental, porque si nosotros no sentimos la presencia de Dios, pues nuestro espíritu se va apagando poco a poco. Pero lo malo es que esta gente no quiere buscar a Dios diario, sino solamente de vez en cuando, y pues esto no debe de ser así. Muchos queremos un avivamiento. Yo quiero un avivamiento tanto para mi persona como para la iglesia, ser esa iglesia llena de poder. ¿O alguien no quisiera que fuéramos esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que hubieran señales, milagros y prodigios? Pero esto no va a pasar, no vamos a llegar a un avivamiento sin antes haber tenido un arrepentimiento genuino, tanto personal, pero también como cuerpo de Cristo, porque luego a veces el cuerpo de Cristo tiene muchos conflictos, muchas murmuraciones, etcétera, que entonces también por eso no viene el arrepentimiento, porque no hay esa unidad, no viene el avivamiento, perdón. Y todas estas emociones nos alejan y nos confunden del verdadero conocimiento de Dios. El punto número 2 que quiero hablarte es: usar máscaras no es conocer a Dios. ¿Qué significa esto? Que alguien que finge algo que no es, solamente se convierte en un actor. ¿Qué sucedía en los teatros griegos anteriormente? Cuando ellos hacían un papel, se ponían una máscara para desempeñar ese papel. Entonces, esta es una persona que oculta su verdadera realidad detrás de una máscara de apariencia. ¿Cómo lo vemos? El fingir amor por el prójimo cuando no sentimos ese amor es usar una máscara, y es no conocer a Dios, porque Dios es amor y Él quiere que nos amemos sin fingimiento, porque si no solamente somos címbalos que resuenan. El fingir unidad con alguien y no sentir esa unidad también es usar una máscara. El hablar mal de otros y luego ponernos a hablar con esa persona como si nada pasara, eso es también usar máscaras. El aparentar santidad y en realidad no hay esa santidad, también es usar máscaras, y muchas más cosas son no conocer a Dios. Necesitamos todos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ya que entre más tiempo pasemos con el Señor, más tiempo estemos a solas en esa intimidad, pues más nos vamos a parecer a Él. ¿Por qué? Porque el Señor está quitando cosas de nosotros y Él está colocando sus cosas en nosotros. Y es un proceso al cual a todos nos falta mucho. Y esto y aún más cosas son no conocer a Dios, como la envidia, el adulterio, la ira, la murmuración, etc. ¿Cómo podemos ver a alguien que conoce a Dios? Se ve por su forma de ser y actuar, porque se parece más a Dios, pero no en la iglesia, porque en la iglesia allí todos nosotros podemos usar máscaras, sino fuera de la iglesia, ahí se ve si nosotros estamos conociendo a Dios o no, si estamos siendo guiados por su espíritu o andamos guiados por nuestra carne. Esto se ve como actuamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, con las personas que no conocemos, con los vecinos, etc. Nosotros fuimos creados para ser ejemplo
en esta tierra del viviente amor de Dios y mostrarlo a los demás, a este mundo que sufre, no solamente porque el Señor ya nos haya salvado, o si nosotros estamos pasando por alguna dificultad, pues sabemos que el Señor es quien nos sustenta, el Señor es quien pelea por nosotros, pero allá afuera no todos conocen a Dios, no todos tienen esa revelación de quién es Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero clamar para que venga espíritu de revelación del conocimiento de Dios, y después nosotros cumplir ese llamado de ir a evangelizar y mostrar con nuestro testimonio a la gente que no conoce del Señor. Algunos intentan ganar la aceptación de Dios sin conocer realmente su corazón, y en primer lugar, nosotros no debemos de ganar la aceptación de Dios porque nosotros ya fuimos aceptados en el amado, ya no necesitamos hacer obras porque esas nada valen, sino que nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y posteriormente vienen obras guiadas por el Espíritu Santo. Necesitamos conocer bien a Dios para dejar nuestros malos hábitos. No se trata de esforzarnos de yo dejo esto o yo hago esto, sino se trata de un amor real por Dios, que es tan profundo ese amor que nos orilla a agradar a Dios. Otro punto, el punto número 3, un día sí y un día no. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros somos de los que oramos de vez en cuando, un día sí y otro no, entonces o tenemos oraciones repetitivas o oraciones enfocadas solamente en provisiones terrenales, pues ya estamos haciendo las cosas mal, o esto se convierte en oraciones religiosas. Nosotros cuando oramos debemos de ver algo bonito, como esa relación, no por obligación. Yo cuando oro no trato de hacer mi relación con Dios como obligación, sino en cada cosa que hago. Por ejemplo, si estoy barriendo o estoy haciendo algo, trato de conversar con Dios cuando lavo los trastes, etcétera. No solamente me espero hasta la oración de la mañana, de la tarde y de la noche para conversar con Dios. Muchos oramos en la mañana, en la tarde y en la noche, y si nosotros nos sentimos así está muy bien porque es bíblico. En el libro de Daniel dice que él oraba en día, tarde y noche, pero lo malo es cuando esto se nos vuelve una regla y cuando decimos esta frase, ay, ya me toca orar, y entonces si nosotros decimos esta frase de ya me toca orar, pues entonces ya lo estamos viendo como obligación y no como contentamiento para pasar tiempo a solas con Dios. ¿Y qué nos dice la palabra respecto a esto? La oración es un privilegio que tenemos nosotros porque somos escuchados por Dios y no es una obligación o algo que nos cueste trabajo. La palabra nos dice orar en todo tiempo, sea cualquier cosa que estés haciendo, es un buen tiempo para orar, sea limpiando, sea cocinando. Yo no cocino, pero para las personas que sí cocinan, pues es un buen tiempo para orar en el trabajo, en la escuela, etcétera. No solamente en las mañanas, en las tardes y en las noches, sino en todo tiempo nosotros debemos de estar orando con súplicas y ruegos. Por ejemplo, nosotros no solamente decimos, le voy a hablar a mi hijo o a mi esposo, a mi familia, en la mañana y de ahí en la tarde y después en la noche, sino que hay una conversación, depende si ustedes están conviviendo juntos con ellos. Entonces lo mismo se ve así si nosotros solamente convivimos con Dios en la mañana, en la tarde y en la noche y no en los demás tiempos que tenemos libres. La oración es una plática íntima con nuestro Padre, es algo que debe anhelar nuestra alma todos los días, no solamente de vez en cuando, porque efectivamente sí hay momentos en los que la carne no va a querer orar, o vienen cosas que nos distraen, que estamos orando y vienen cosas que nos distraen, y Satanás tampoco va a querer que nosotros oremos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos obligar a nuestra alma aunque no quiera. Y también habrá momentos en los cuales nosotros no sintamos a Dios, pero por fe nosotros necesitamos estar seguros que Dios está allí, que está cerca de nosotros y que Él nos está escuchando, más allá de si podemos sentirlo o no. Si me acompañan a Salmos 63 del 1 al 2, Salmos 63 del 1 al 2 dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extremada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Aquí podemos ver cómo el salmista David nos muestra cómo es su relación con el Señor, nos muestra que al tener una relación más profunda con Dios, esto crea un anhelo aún más de ir cada vez más y creciendo más y más en intimidad con el Señor.
El versículo comienza diciendo, tú eres mi Dios. Ya había una revelación que Él era su Dios, que no estaba solo, que había alguien que le amaba mucho, que peleaba por Él. Y al sentir ese amor, esa misericordia, todo su ser, ¿qué sucedía? Que anhelaba buscar más a profundidad a Dios. Necesitamos sentir esa impaciencia que Él sentía de volver a querer estar con Dios, así como nos da hambre y al poco tiempo ya queremos volver a comer y nos sentimos mal, a veces el cuerpo se siente mal por no comer o no nutrirse bien. Entonces nosotros debemos de sentirnos así en cuanto a la presencia de Dios y en cuanto al comer de la palabra de Dios. Necesitamos estar tan desesperados y tristes si no buscamos al Señor, ya que si nosotros no nos sentimos tristes, no sentimos esa ansiedad, ya hemos caído en un adormecimiento espiritual y pues ya estamos separados de Dios, ya no estamos buscando al Señor. Si tú te has sentido así, es necesario que te reconcilies con el Señor y te pongas a cuentas con el Señor, porque Él nos espera como ese hijo pródigo. ¿Qué hizo Él? Que se arrepintió y su Padre lo recibió con los brazos abiertos. Así el Señor nos recibe hoy, pero si realmente hay un arrepentimiento genuino de parte de nosotros. Y hay personas que les cuesta arrepentirse, entonces ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Espíritu Santo para que nos ayude a arrepentirnos y podamos ser restaurados en esa área. También por la forma en que nosotros llamamos a Dios muestra nuestra intimidad con Dios, porque a los que no conocemos pues les hablamos diferente a los que ya conocemos, con los cuales ya convivimos, porque ya hay una confianza. Si me acompañan a Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice, tú cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve lo escondido te recompensará en público. Este versículo me quebranta porque nosotros al cerrar la puerta estamos haciendo una demostración, estamos haciendo una apertura, nos estamos mostrando a Dios con honestidad y vulnerabilidad, dándole acceso a Dios a todos los rincones de nuestra vida. El Señor Jesús les decía esto de cerrar la puerta porque nosotros entramos en intimidad con Dios. Es como, por ejemplo, cuando tenemos cerradas las puertas de nuestra casa es porque obviamente no queremos que nos vean los vecinos qué estamos haciendo. Entonces lo mismo sucede con Dios al momento de cerrar la puerta en intimidad con Dios, es desnudado nuestro corazón y nuestra alma delante de Él. Allí no hay máscaras, ahí ya no hay señalamientos, ya que el Señor no nos señala, sino que Él busca restaurarnos. Él no quiere que su iglesia y sus hijos se pierdan, sino que vayamos todos a un arrepentimiento, y no solamente los dentro de la casa, sino también los que están allá afuera. Si me acompañan a Daniel 5:27, Daniel 5:27 nos dice, Tequel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Esta palabra realmente es impactante. Solo tú y yo sabemos si hemos estado faltos en algo en el Señor. Solo tú sabes qué te falta, ya que el Señor de continuo nos habla por medio de la palabra. Por muchas cosas el Señor nos habla y nos quiere llevar a más a profundidad en Él para ya no estar faltos de nada. Porque como iglesia ahora surge una pregunta. ¿Por qué como iglesia no hemos hecho cosas mayores de las que el Señor dijo que tendríamos que hacer? Porque tal vez es porque hemos estado faltos en algún área. Necesitamos estar más atentos a la voz del Espíritu Santo para mejorar en todas las áreas de nuestra vida, ya que los tiempos que están por venir son difíciles y es cuando más como iglesia debemos permanecer en unidad y con el Señor primeramente y después con todo el cuerpo de Cristo. Las profecías llevan miles de años y se siguen cumpliendo. El Señor viene por sus hijos y esto debe de traernos gozo, pero también debemos de estar preparados para que no nos agarre de sorpresa. Y no creo que nos agarre de sorpresa porque se supone que nosotros nos estamos preparando de continuo y ya estamos listos. En la intimidad el Señor nos va a estar hablando de cosas que van a venir. Si tú no sabes lo que ha de venir para ti o cuál es el propósito para tu vida, etcétera, o lo que estás haciendo mal, o lo que sí le agrada al Señor, es porque realmente no hay esa intimidad. El Espíritu Santo nos revela la palabra, nos revela la verdad, nos revela lo que tenemos que decirle a la gente en estos tiempos difíciles. Muy pronto hemos de ver a nuestro Padre cara a cara y disfrutar de esa relación íntima con Dios.
eternamente, pero hasta ese entonces yo les animo a que fijemos nuestros ojos en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, que caminemos cada vez más cerca del Señor, porque si nosotros no caminamos cerca del Señor, no vamos a poder cumplir nuestro llamado. Si tú sabes que has estado falto, o que has querido agradar más a los hombres que a Dios, o que has descuidado tu relación con Dios, o si ya no oras como antes, o no sientes esa desesperación por buscar a Dios, y si sabes que el Señor te está pidiendo más, ¿qué te parece si me acompañas a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque tú nos animas, tú nos exhortas a tener esa relación más profunda contigo, Señor. Y hoy nos presentamos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, si nos has encontrado faltos en algún área, Señor. Hoy te pedimos, ten misericordia de nosotros, pues sabemos que los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, Señor, y aún no hemos estado buscándote de la manera que tú nos los estás pidiendo. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos recibes con los brazos abiertos, Señor. Y hoy te pido, Señor, que ese espíritu de revelación, del conocimiento de Dios, sea puesto principalmente sobre mi vida, pero también sea puesto sobre tu iglesia, sobre tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, para que ellos puedan profundizar a más en ti, para que ellos puedan conocerte, Señor. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, si como cuerpo hemos estado durmiendo, si no hemos hecho cosas mayores de las cuales tú nos has dicho que haríamos, Señor. Perdónanos, Señor, si todavía no se han visto las señales, los milagros y los prodigios dentro de tu casa. Te pedimos, perdónanos, Señor, porque queremos ese avivamiento, pero no ha habido un arrepentimiento genuino en nuestra vida personal ni tampoco como iglesia, Señor. Hoy te pido, ten misericordia de nosotros, y hoy te pido que tú seas restaurando cada relación, Señor, con tus hijos, que ellos te busquen más en intimidad, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora es tiempo de pasar los diezmos y las ofrendas. Nosotros siempre debemos de darle lo mejor al Señor, no solamente de las cosas que nos sobran. ¿Qué hizo Caín? Él dio lo que le sobraba, pero Abel dio lo mejor, le fue y le escogió lo mejor para darle a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces vamos a levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presentamos delante de ti, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor, reconociendo que tú haces más abundantemente de lo que te pedimos, Señor. Y hoy te pido, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que han sido fieles diezmadores, Señor. Bendice todo lo que ellos hagan, Señor. Prospéralos, Señor, también su alma, Señor, que sea prosperada, Señor. Y multiplícale, Señor, al 100 por 1, Señor, todo lo que ellos siembran, Señor. Que no haya, Señor, ninguna falta, ninguna escasez en su casa, pues tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no se olviden que mañana tenemos una cita a las 11. Dios les bendiga.